Soy Ronald Manuel Vera Briones, estudiante de la Universidad Laica Gregorio Fernández Naví, de Sección de Carne, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y les voy a hablar sobre figura rotativa. Bien, para comenzar tenemos que saber qué es una figura y qué hace la rotación. Para empezar, las figuras son elementos geométricos que ocupan cierto espacio y que podrían definirse como un conjunto de puntos situados en un mismo lugar. La rotación, en cambio, se refiere al giro o a la vuelta de una figura alrededor de su propio eje. Al hablar de figuras rotativas o también rotación de figuras, nos referimos al giro que pueden dar una o un grupo de figuras a partir de una posición. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Bien, en este ejercicio tenemos que elegir la figura que corresponde a una sola rotación a partir de la figura principal, la figura base. Primero descartemos las opciones que no pueden ser, argumentando su porqué. La B, por ejemplo, no podría ser, pues la línea diagonal de la parte superior no se mueve de acuerdo a las demás partes visibles. En los literales C y D se puede ver que la parte frontal pasa a la parte superior, pero en ninguno de ellos de la forma en que debiera, pues en la imagen base el triángulo negro está en la parte superior izquierda, en la C se ubica en la parte inferior izquierda, mientras que en la D está en la parte superior derecha. Por el resto de caras que se pueden visualizar en la figura, se puede notar que todas, sin embargo, podrían comprender un giro de izquierda a derecha, pero el único literal que cumple completamente las condiciones es el literal A, así que nominaremos a esa la respuesta correcta. Existen métodos que nos permiten comprender esta clase de ejercicios con mayor claridad, pero antes veamos el siguiente concepto. Las características compartidas por un grupo de figuras representan un factor fundamental para la comprensión de la rotación de figuras y se les conoce como características esenciales. Bien, ¿qué son estas características esenciales? Pues las podemos entender como el conjunto de características compartidas por un grupo de elementos. Las características, por ejemplo, de un objeto, animal o persona hace alusión a las notas o particularidades que los distinguen de otros objetos o personas y los hacen ser quienes son. Una vez comprendido lo anterior, tenemos un procedimiento desarrollado para completar conjuntos de figuras abstractas. Bien, el primer paso que aparece es observar cada cuadro del conjunto e identificar sus características. En el siguiente gráfico, por ejemplo, notamos la presencia de 4 figuras con una superficie interior cerrada. 2 de ellas triángulos y las otras 2 cuentan con un ángulo de 90 grados en su línea exterior. También se nota la presencia de un pequeño círculo dentro de cada figura. El siguiente paso será comparar entre sí las características observadas y determinar las características esenciales del conjunto de cuadros que se tiene. Utilizando el mismo ejemplo y bajo el concepto antes visto sobre características esenciales, vemos que la característica que más resalta es la presencia del círculo en el interior de cada figura. También que cada una de ellas cuenta con al menos una línea recta, que el grosor del borde de todas ellas es igual y comparten el mismo color. Como tercer paso, tenemos identificar las variables correspondientes a las características esenciales. Una variable se define como el factor o característica que puede variar en un determinado grupo. Entonces lo que tendríamos que identificar son los valores de las características esenciales que surjan cambios. Como cuarto paso, observar los cuadros del conjunto de abajo e identificar cuál o cuáles pueden pertenecer al conjunto de arriba, con base a las características esenciales del grupo de arriba. Esto de acuerdo a las respuestas disponibles que tengamos dentro de un ejercicio. Y como quinto y último paso tenemos verificar el procedimiento global y justificar el producto. Sin embargo, existe la posibilidad de que más de un cuadro tenga las mismas características esenciales, o que exista más de una solución, o que cada una tenga un conjunto de características esenciales diferentes. De todas las posibles soluciones, la mejor es la que en su grupo de 4 figuras
genere el mayor número de características compartidas o esenciales. Descripción y representación de cambios. Muchos de los cambios, sucesos y procesos que observamos a nuestro alrededor cambian o evolucionan a medida que transcurre el tiempo. La temperatura, la edad de las personas, las estaciones del año, el estado del tiempo, son algunos de los múltiples ejemplos de cambios que podrían mencionarse. Para comprender los cambios es necesario clasificarlos, describirlos y representarlos. Tipos de cambio. Consideremos los cambios que experimenta un globo al inflarse. Por ejemplo, sus dimensiones, la superficie exterior, el volumen y la cantidad de aire en su interior aumentan. Nos referimos en este caso a las variables del globo cuyas características están cambiando. Cada variable nos permite identificar varias características. Por ejemplo, el tamaño del globo cuando se infla aumenta progresivamente. En cambio, si se desinfla, disminuye de la misma manera. En este caso, la variable que determina el cambio es el tamaño del globo, o dimensión del globo, si se quiere ser más específico. En cada instante, el globo tiene una dimensión diferente a medida que se infla o se desinfla. Las características o dimensiones del globo toman valores crecientes o decrecientes. Podemos hablar entonces de dos tipos de cambio: progresivo creciente y progresivo decreciente. Analicemos el siguiente ejercicio. Nos piden identificar la variable que se obtenga al girar la figura en 225 grados. En primer lugar, debemos saber que como no se nos pide que se gire la figura hacia un lado específico, tendremos que hacerlo por defecto en sentido antihorario, hacia la derecha. Ahora bien, sabemos que un giro completo corresponde a 360 grados, lo que supondría que al realizar un giro solo a la mitad estaríamos hablando de 180 grados. Entonces, tendríamos ahora la figura así. Nos faltan 45 grados y de la misma manera, sabiendo que la mitad de esos 180 grados es 90 grados, es decir, un cuadrante, solo vamos a necesitar girar lo que comprenda la mitad de ese cuadrante, de tal manera que nuestra figura nos queda así. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que el literal C, que contiene la opción 3, es el correcto. Veamos un ejemplo más. En este caso nos pide una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Como vemos aquí, ya nos especifica que el giro se hace hacia la dirección izquierda. Entonces, si hablamos de 90 grados, ya lo vimos anteriormente que correspondía a un cuadrante y ese giro correspondería a la opción 1, a la opción A. Otro ejemplo, ahora nos dice que seleccionemos la imagen que se obtiene al rotar 450 grados en sentido antihorario. Ya, aquí podríamos llegar a la respuesta rápidamente también, sabiendo que el giro en 360 grados dejaría a la figura base en la misma posición. Entonces lo que nos faltaría para llegar a los 450 a partir de los 360 grados serían 90 grados nuevamente, que corresponden otra vez al giro de un cuadrante. Entonces, si giramos 90 grados, la figura que nos están representando en este ejercicio nos quedaría representada como la figura C. Bien, veamos un ejercicio más. En este caso tenemos que identificar la imagen que se obtiene al girar la figura 225 grados. Bien, como ya habíamos visto anteriormente, el giro completo de una figura era de 360 grados, lo que dejaría la figura en la misma posición que estaba inicialmente. Entonces la mitad de esa rotación sería 180 grados, que dejaría a la imagen prácticamente del lado contrario. Ahora, desde los 180 grados para llegar a 225 grados nos harían falta 45 grados. Esos 45 grados comprenden
lo que es la mitad de 90 grados, la mitad de un cuadrante. Entonces, si tenemos a la figura boca abajo, si pudiéramos decir, y sabiendo que por defecto se debe girar en sentido antihorario, al hacer el giro de 45 grados que nos hace falta, nos quedaría una imagen como la que se puede ver en el literal C. Así que esa será la respuesta correcta en este caso.